La reforma tributaria mantiene los beneficios tributarios para magistrados, fiscales, docentes oficiales y para militares. ¿Por qué tradicionalmente no se afecta a estos contribuyentes? Bueno, mire, estos contribuyentes no se afectan, ningún gobierno los ha querido afectar, es decir, que se mantienen unos beneficios tributarios, en mi criterio, exagerados para unos grupos de presión política fuerte. Yo siempre he pensado, bueno, no siempre, yo era muy crítico de los gobiernos hasta que me empecé a dar cuenta que todo gobernante llega con unas ideas y pues uno puede no compartirlas, pero todo gobernante, digamos que de alguna manera tiene muchos grupos de presión. Tiene un sistema judicial presionándolo, tiene un sistema legislativo, tiene a los mismos órganos de control, con todo que los órganos de control muchas veces son de bolsillo, pero lo que sí es cierto es que esta reforma tributaria y la anterior y todas las anteriores no tocan a unos grupos de presión hacia el gobierno. Sí, es bien complejo este tema. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno nuevo, el gobierno de Petro, le va a quedar muy complejo cumplir con muchas de sus promesas porque está inmerso en un sistema muy corrupto. Y lo que estamos llamando la atención desde la OCDE, desde la ANDI, desde todo lado es qué bueno que se recauden más impuestos si es que eso de verdad llegara a la gente que tiene que llegar, pero qué tristeza que haya tanta corrupción que nuestro país sea uno de los países más corruptos del mundo, y es de lo que genera tristeza y preocupación, ¿no? Uno espera que se hagan algunos cambios en eso, otros dicen, se ve difícil nada más con la elección del Contralor, es bien complejo el sistema. ¿Pero por qué estoy diciendo todo eso? Porque es que la reforma tributaria no toca los privilegios de, por ejemplo, los magistrados. Ustedes saben que hay unas rentas exentas no limitadas, imagínense, no limitadas, o dicho de otra manera, rentas exentas ilimitadas. La ley 1943 del 2018, les voy a contar una historia, la ley 1943 del año 2018 eliminó la renta exenta del 50% del salario de magistrados, de sus fiscales, de los tribunales superiores, ¿sí? Que están en el artículo 106 y que se consideran como gastos de representación. Y esto parece pues, que influyó en la derogatoria diferida de la ley 1943 de 2018. Dicen las malas lenguas, uno no sabe, que por esa razón, o esa fue una de las razones por las que se cayó la reforma, porque le quitó esos beneficios a los magistrados y fueron los magistrados los que tumbaron la reforma. Uno no puede decir eso, yo no lo digo, lo dicen por ahí, alguien me lo dijo, iba en un bus, se bajó y no supe cómo se llamaba. El hecho es que la ley 2010 de 2019 tuvo que revivir ese tratamiento y que además fue una cosa inédita en nuestra historia jurídica tributaria colombiana, y era que existiera la derogatoria diferida de una norma tributaria. Fue un tema que generó escándalo y preocupación incluso en las calificadoras las calificadoras de riesgo internacional. Pero no solamente son los magistrados. ¿Qué pasa con los militares? Y sobre todo los retirados. ¿Sí? Que los complementos salariales de todos los que trabajan pues que son reservistas de primera y segunda línea, bajo las condiciones del oficio DIAN 77-137 de 2010, ustedes saben que ellos tienen una cantidad de beneficios. Y aquí nadie toca ni a los magistrados ni a los militares, ¿sí? Y obviamente al legislativo tampoco. Entonces es bien complejo. La respuesta entonces es que una de las preocupaciones y lo que se ha venido criticando a esta reforma tributaria como a las demás es justamente la pregunta que hizo nuestro usuario. ¿Por qué no se tocan a unos privilegiados y sí se afecta, digamos, en gran parte a una clase media? Aunque yo eventualmente estoy de acuerdo en que hay que atacar más la evasión en las personas naturales, y eso no lo digo yo, lo dicen estudios de la misma ANDI y de la misma OCDE diciendo sí es importante que se suba el impuesto a las personas naturales, porque Colombia es de los países donde menos pagan impuestos a las personas naturales en relación con lo que pagan las jurídicas, ¿sí? Pero es que lo que no ayuda a la reforma tributaria es que le sube impuestos a las personas naturales y también a las personas jurídicas en cuanto a que quita o aumenta las tarifas de algunos sectores. Entonces es un tema muy interesante discutir, pero pues digamos que la respuesta en general es que a nuestro usuario es que esos beneficios se mantienen por temas de interés político y de que gobernar no es tan fácil. Yo se los digo que en verdad
criticar a los gobiernos es muy fácil, pero gobernar es bien difícil. Uno a veces le da lidia gobernar su propia casa y gobernarse a uno mismo, ahora un país. Entonces, seguramente esto es un tema que requiere también mucho el concurso de todos. Yo siempre le digo a la gente, bajémosle a la discusión política y miremos qué de bueno pueden tener las cosas, y obviamente criticando, pero también sabiendo criticar, estudiar y mirar los temas, porque seguramente habrá cosas buenas y seguramente hay muchas también que no son buenas para la economía. Hay que ser un poquito más objetivos en las discusiones y entender que estos son temas de grupos de presión y que en economía y en macroeconomía y en impuestos, que hace parte de lo mismo, cada que usted hace algo va a dejar a unos contentos y a otros muy tristes. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video